20.13, 20.17. 20.13 a la venta. 20.17 lleva a estar. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Este es un programa que dedicaremos al tema de la economía, de la paridad. Hemos llegado en México a la barrera psicológica, dicen, de 20 pesos por $1, cotización entre hoy y ayer. Están aquí Raimundo Tenorio, que es el director de la carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico Monterrey, experto en desarrollo regional y competitividad. Raimundo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Jonathan Heath, un muy prestigiado economista, profesor de la UAM Azcapotzalco y bueno, pues un hombre muy reconocido en nuestro país, analista de lo que está pasando en este momento. Jonathan, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Analista de lo que está pasando. ¿Por qué no empezamos por eso? ¿Y qué está pasando en México cuando vemos que el dólar llega al 21? Ese es un elemento muy fuerte que describe muchas cosas. ¿Cuál es tu radiografía del momento económico cambiario de México? Lo que pasa es que el dólar la relación peso-dólar ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Con el Tratado de Libre Comercio y la integración entre los dos países, ya realmente nosotros tenemos demasiados insumos en las exportaciones de Estados Unidos y en nuestras exportaciones hay demasiados insumos de Estados Unidos. Entonces están muy integrados. Tenemos un desfase en el déficit en la cuenta corriente, empieza a haber un déficit que va creciendo y lo que naturalmente pasa es que aumenta el tipo de cambio para ir corrigiendo ese déficit. Pero como está tan integrado en la economía, el tipo de cambio ya no está funcionando como funcionaba antes. Ha aumentado mucho, que 45% o algo así en los últimos 2 años, pero las exportaciones no crecen. ¿Por qué no crecen? Porque como el dólar está muy fuerte, Estados Unidos no exporta y como nuestras exportaciones son los insumos en sus exportaciones, pues no importa que nuestros insumos que les mandamos son baratos, ellos no están exportando y por lo tanto no quieren nuestras exportaciones. Entonces esa integración ha cambiado mucho en la jugada. En el 98, en el 2008, cuando tuvimos problemas que el déficit se empezó a ensanchar, bastó con una corrección en el tipo de cambio de 20 y tantos % y el déficit se empezó a achicar y todo estaba muy bien. Pero ahora se sigue el tipo de cambio, se sigue creciendo y no logra corregir el desequilibrio. Parte también es que venimos de 8 años de una política monetaria históricamente expansiva que ha mandado una gran cantidad de dólares que han entrado por el otro lado de la balanza pagos, la cuenta corriente, y ahora están saliendo, porque ahora el dólar es más atractivo, otro tipo de cosas son más atractivos. A México quizás le van a bajar la calificación soberana, entonces sí. México ya no es tan atractivo. Entonces, no corrige el déficit en la cuenta corriente y el superávit de cuenta de capital que necesitamos para financiar se ha ido disminuyendo y simplemente no están equilibrando las cuentas. ¿Qué dices, Raimundo Tenorio, sobre todo? Bueno, pues nuestro peso, al ser una divisa, es decir, de libre convertibilidad por cualquier otra moneda, más no es aceptada como un medio de pago y cobro internacional. Sin duda que una devaluación, una depreciación acumulada en lo que va del año 2013 al día de hoy de 55%. Estamos en 13 pesos por dólar, ¿no? Sí, iniciamos el 2013 en 12.74. 12.74 en 2013. Sí. Estamos en 20. Sí. Lo que empuja también esta paridad de 20 pesos en operaciones al menudeo es lo que ocurre en las operaciones al mayoreo, que son realizadas básicamente en mercados cambiarios entre bancos y las empresas que son clientes de los bancos. Y a esas paridades es a las que empuja la paridad a 20.17. No somos los que compramos en las casas de cambio quien empujamos esa paridad a más de 20 pesos. Son las operaciones de mayoreo que empujan justamente a que en el menudeo ocurran este tipo de paridades. ¿Qué tipo de operaciones al mayoreo están dando? ¿De inversiones? No, estas operaciones al mayoreo ¿para las exportaciones? Fundamentalmente son para satisfacer a los clientes de los bancos, que son exportaciones e importaciones. El Banco de México establece una medición diaria de las operaciones que ocurren en estos mercados y da a conocer un tipo de cambio que conocemos como el FIX. Este tipo de cambio es un referente justamente para las operaciones que tienen que cubrir los bancos con sus clientes en las siguientes 48 horas. Entonces, cuando este tipo de cambio avanza,
el mercado del menudeo inmediatamente, por el spread que buscan ganarse los bancos a través de sus casas de cambio, se encarece el tipo de cambio para nosotros, para los mortales, los de ventanilla. Sin embargo, en estas circunstancias en las cuales particularmente los últimos 12 meses, es decir, incluso las medidas que tomó el Banco Central el día 17 de febrero, lo que buscan es contrarrestar esta especulación incluso ya a nivel internacional. ¿Qué medidas, 17 de febrero? El 17 de febrero el Banco de México toma la decisión de salirse del mercado de subastas diarias de dólares, de 200 a 400 millones de dólares, que no le hacían nada absolutamente al mercado, y toma la decisión del Banco de México de intervenir discrecionalmente. Esta intervención discrecional, reconocida por el propio gobernador del Banco Central, la atribuye a que han identificado operaciones no inusuales, sino operaciones derivadas de algoritmos matemáticos que incluso se operan fuera del país y dentro del país. La famosa especulación cibernética. Ahora ya es especulación cibernética, ya más... Sí, el gobernador del Banco Central así lo atribuyó. Y de hecho así es, así es. Debo decirte que el Banco Internacional de Pagos publicó en el mes de marzo un estudio llamado Colgando el teléfono, operaciones electrónicas en mercados y sus implicaciones. El Banco Internacional de Pagos pues advierte que los participantes en el mercado han desarrollado algoritmos matemáticos que lo que procesan es información. Hacen eficiente el mercado, pero también aprovechan información que van tomando de los mercados en donde hay, por ejemplo, dinero barato, para tomar ese dinero barato y entonces especular comprando otro tipo de activos que den ganancias. Y estos operan prácticamente sin las manos ya de una persona que tiene varias pantallas, como ocurre con los operadores de mercado. Ahora son estos algoritmos matemáticos los que están justamente poniendo en riesgo estas medidas de los bancos centrales, particularmente, por ejemplo, como el Banco de México, para controlar el tipo de cambio. El propio gobernador de nuestro Banco Central advertía que aunque sean algoritmos matemáticos, tienen algunas cuestiones erráticas, no son tan perfectos. Y entonces, si el Banco de México se mete en este juego de vencidas con estas operaciones hoy de carácter cibernético, entonces el Banco de México sí puede correr el riesgo de perder en este juego de vencidas. Así que estamos entre la especulación cibernética y esta descripción que hace Jonathan, donde está pues la pérdida de atractivo del propio país por la serie de cosas que acabas de mencionar, Jonathan Raimundo. Déjenme hacer una pausa y después de la pausa vamos a regresar con nuestro compañero Rey Rodríguez, que hace un recuento de las últimas horas, el tema del dólar, el peso, los que habitamos esta Ciudad de México. Volvemos con él en un instante. Regresamos, Raimundo, Jonathan, en esta conversación. Bueno, en el corte, Jonathan, agregaste el tema de la deuda, desde luego, cuando yo pregunto qué califican las calificadoras. Bueno, regresamos a ese punto en un momento más, pero les propongo que escuchemos a Rey Rodríguez en este momento y regresamos en esta mesa. Adelante, Rey. Pasó lo que muchos temían. El dólar llegó a superar esta semana la barrera de los 20 pesos en el tipo de cambio. Algo que algunos esperaban que ocurriera, pero no tan pronto. Que pues ya cuando nos demos cuenta ya está hasta 30 y pues eso afecta a la economía de nuestro país. Es que cosas como esta pues ya son así como algo muy evidente de que está horrible la economía actual, ¿no? Es como terrible para las personas que planeamos, por ejemplo, un viaje para allá, ¿no? Es casi imposible ahora. Sube cada día más, si no es del petróleo, si no es la gasolina. Son muchas cosas que ya no sabemos del país, ¿no? Las escasas posibilidades de una intervención inminente del Banco de México, la baja en el precio del petróleo y un fortalecimiento del candidato republicano Donald Trump en la recta final hacia las elecciones en Estados Unidos son algunos de los factores que han debilitado aún más la moneda mexicana. En los últimos 2 años, el peso se ha depreciado en más de un 40% frente al dólar. Yo estoy totalmente de acuerdo. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra por sus siglas, asegura que la depreciación del peso podría incrementar la inflación en los próximos meses, ya que para algunos sectores resulta casi imposible seguir conteniendo la transferencia de precios al consumidor. Yo no te pudiera decir que de una manera generalizada, porque depende de cada sector, pero es evidente que hay sectores que tendrán que modificar a la alza sus precios. ¿En qué momento? Bueno, en el momento en que
en que la competencia que tiene el propio sector lo permita. Sin embargo, no todos pierden con esta devaluación. Estamos viendo que la industria puede ser uno de los grandes perdedores. Sí, pero ¿qué tal aquellos que están orientados a la exportación en un alto porcentaje, en un 80-90%, y que sus insumos son prioritariamente nacionales, es decir, tienen un alto contenido nacional? Bueno, a esa empresa le está yendo en jauja, porque está... Hasta ahora el Banco de México no ha hecho mayores declaraciones sobre el tipo de cambio, aunque la mirada de los mercados están puestas en su reunión del próximo 29 de septiembre, en la cual la institución podría tomar medidas como subir la tasa de interés en caso de seguir la caída del peso mexicano. Una medida que ya implementó el pasado julio ante el resultado del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, incrementando en 50 puntos base la tasa de interés interbancaria a un nivel de 4.25%. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez con esta información desde la Ciudad de México. En la nota de Rey, Jonathan, Raimundo, aparecían los periódicos en un kiosco y estaba la portada del periódico Excelsior que tituló "Sube Trump, baja el peso". Esa relación peso-Trump, ¿qué tan cierta, qué tan artificial, qué tan consistente es? Yo creo que son muchos factores los que están ahorita pesando. La decisión de pasado mañana de la Reserva Federal, de si sube o no sube su tasa, el hecho de que Trump puede llegar a la presidencia y sabemos que tiene una gran cantidad de implicaciones para México, la relación México-Estados Unidos y pues todo esto del dólar, pues obviamente tiene que estar atado a eso. Y entonces la medida en que Trump sale arriba en las encuestas, sí, definitivamente se debilita el peso. Yo creo que ya algún que otro factor es que, por ejemplo, el precio del petróleo últimamente ha bajado. Yo creo que ese es el menor de los factores que ahorita está viendo. ¿En serio la debacle del precio del petróleo? Sí, yo creo que sí. Yo creo asimilada o qué? Lo que pasa es que cuando entran las divisas de petróleo al país, no entran directamente al mercado cambiario, sino que Pemex por ley los tiene que vender directamente al Banco de México. Entonces, en el muy corto plazo, si entra más o si entra menos, eso no cambia la oferta y la demanda del día al día. Entonces, yo creo que son más bien las preocupaciones sobre Moody's y Standard & Poor's si nos van a bajar la calificación, que las finanzas públicas están bastante mal y que está muy difícil que mejoren, que la balanza de pagos tiene un déficit creciente que está difícil cada vez más seguirlo manteniendo, y Trump y pues todo este tipo de cosas que estamos viendo, yo creo que son los factores que más están pesando. ¿Qué piensas, Raimundo? Bueno, efectivamente son un conjunto de elementos, pero lo de Trump en particular efectivamente es importante por muchas razones, porque su discurso ha sido tan directo sobre cosas como el TLC, bueno, todo lo que ha dicho. Las remesas, por ejemplo, las remesas, ¿no? Que son 24,000 millones de dólares aproximadamente los que llegan a México al año, y con la leve insinuación de Trump de confiscar las remesas de los mexicanos para financiar la construcción del muro, bueno, pues pone también desde luego en juicio si llevaría esto al campo de los hechos, y también obviamente la propuesta de un neoproteccionismo en donde hoy incluso las propias empresas transnacionales locales en los Estados Unidos les cuestiona de por qué se han venido a México. ¿De acuerdo? Ford. A la Ford, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La Ford que anunció inversiones en México. A final de cuentas, las empresas transnacionales, bueno, pues también perderían mucho con una política proteccionista, simplemente por los costos de mano de obra. $23 promedio la hora que se paga allá en Detroit y $3 promedio acá de mano de obra. Bueno, pues es una cantidad importante de diferencia en costos directos de mano de obra. Entonces, es un discurso que enamora al electorado, del cual es interlocutor Trump, del que quiere escuchar un discurso incendiario. De acuerdo, nada más lo que acaba de ocurrir el pasado fin de semana en Nueva York fortalece esta posibilidad, por ejemplo, antimigración de Trump. Y todo esto entonces provoca que en los mercados esa información se procese para especular en el evento de que el dólar continuará siendo el refugio. El dólar, a pesar de ocurra lo que ocurra, sigue significando para el mundo de las finanzas internacionales este activo de protección por la certeza que se tiene de la política norteamericana. Ahora, Raimundo, Jonathan,
Un factor es Trump, que no se puede hacer gran cosa con él, sino observarlo, porque ya se intentó hacer algo y fue catastrófico cuando lo invitaron a México. ¿Hay algo que se puede o se debería hacer, Jonathan, en el contexto de cosas que están pasando ahora desde tu punto de vista? ¿Algo que se deba hacer y que no se esté haciendo? Yo creo que algo que se está tratando de hacer, pero creo que no se está haciendo con suficiente fuerza, es tratar de ya enderezar las finanzas públicas. Los recortes que están haciendo creo que están bien encaminados, pero creo que son insuficientes. Se va a tener pero si son arriba de los 30% en los sectores públicos, en el sector público. Pero nada más en todas las secretarías, en toda la administración central. Se está aumentando la participación estados y municipios, 5.6% real, que es donde más corrupción, más despilfarro, más gasto ineficiente hay de todo el gobierno. Se está aumentando el costo financiero, no me acuerdo, 18%. Se está aumentando el dinero del Poder Legislativo, claro, son los que van a votar a favor o no, en 3.6%, y se está recortando donde el gobierno central puede. Pero lo que tienen que hacer es salir y repactar todo esto de las participaciones. Y espérame, si vamos a entrar en la austeridad, tenemos que entrar todos en austeridad. Pero únicamente está entrando el poder ejecutivo del gobierno central, nada más. Todos los estados y municipios siguen gastando más, poder legislativo sigue gastando más, el judicial creo que es el que no más recibió ningún recorte. Ningún recorte, al revés, va un aumento bastante jugoso. 17%. Exactamente. Entonces no es parejo, y como no es parejo, lo único que estamos haciendo es recortando aquí para cubrir lo que estamos aumentando acá, pero el gasto total, los requerimientos financieros del sector público, que es la medida total, únicamente va a disminuir 0.1% del PIB el año entrante. Ese es el gran esfuerzo, 0.1. Eso es ahora sí que la línea de abajo, ¿no? El bottom line, como dicen. ¿Eso es lo único? No es suficiente. No es suficiente. Pero muy lejos de ser suficiente. Después de la pausa te escuchamos, Raimundo. ¿Cómo no? La parte final. Volvemos. Migración, que ahora regresan más de lo que se van. Sí. Regresamos, Raimundo Tenorio, Jonathan Heath en esa parte final. Bueno, le pregunté a Jonathan y te pregunto, Raimundo, ¿hay algo que se pueda o deba hacer en México en este momento y que no se esté haciendo o no se esté haciendo suficientemente bien? Para enfrentar este mapa que es bastante complejo y preocupante. Nuestro Banco Central tiene como mandato fundamental contribuir a la estabilización de precios, es decir, cuidar que la inflación es no mandato. se despegue. Sí, pero en ese mandato se incluye el proteger el poder adquisitivo de nuestra moneda. Y en ello está que el uso de los instrumentos que tiene el Banco de México estén diseñados para intervenir en el mercado y estabilizar, entre otras cosas, justamente el tipo de cambio. El Banco de México es un hecho que no va a defender al peso como un perro, con los 173,000 millones de dólares que tiene, ni con la línea de crédito contingente que tiene contratada, entre otras cosas, porque entonces sí sería premiar a los especuladores en razón de que las ganancias que obtienen en un solo día, bien, nada más de viernes, del viernes pasado al lunes, tuvimos una depreciación del 2.3%. En un día de ganancia, 2%. En un día, 2%. Y de otro día, otro 1%. Entonces, no hay activo de ahorro en el mercado que pague eso. Y entonces, para esos especuladores, el ganar con estas transacciones de corto plazo, con la liquidez que tienen, pues les paga muchísimo más que cualquier otra tasa de interés. De ahí la presión, hoy al leer los estudios de expectativas de los 4 bancos más importantes de este país, donde dicen que lo que se espera es que el Banco de México incremente la tasa de interés en su reunión del día 29 entre 0.50 puntos y 0.75. No es otra cosa más que lanzar una insinuación de que lo único que puede detener la fuga de capitales y la especulación es una elevación de la tasa de interés. ¿Y qué pasaría si eso ocurre? Una política monetaria restrictiva, menor crecimiento y en consecuencia, bueno, pues las metas del 17 tendrían que revisarse. ¿Tú lo harías respecto a las tasas? Yo creo que hasta cierto punto no se puede no hacer. O sea, cada vez que aumenta la tasa de Estados Unidos, tenemos que aumentarlo por lo menos al parejo. Por lo menos mantener ese diferencial. Si no, la cantidad de capital que está saliendo saldría todavía más rápido. El problema es que el tipo de cambio debería tradicionalmente de ajustar la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y no lo está haciendo. Entonces, si vamos a
está requiriendo que la variable de ajuste sea el tipo de cambio, pues el tipo de cambio se va a seguir. O sea, olvídense de pasar la barrera psicológica de los 20 pesos. ¿Cuál es la que sigue? ¿25 o no sé cuál? No sé, ya con esto ya empieza la gente a decir que diciembre, ya, bueno, no sabemos. Es un hecho que el Banco de México está sobreconfiado porque la inflación se mantiene a raya, por debajo del 3%. Pero quien ha verdaderamente jugadose el pellejo con este impacto que tienen las importaciones, el componente importado vía precios, son los empresarios. Y son los empresarios no necesariamente porque están sacrificando utilidades, tienen inventarios los empresarios. Entonces es preferible esos inventarios venderlos con un margen de utilidad quizás menor o castigado a tener que bajar la cortina. Pero sí, hasta cierto punto se nota porque los precios productor están subiendo prácticamente al doble que el precio al consumidor. Lo cual significa que los costos de los empresarios están subiendo a lo doble y no lo están transmitiendo al consumidor todavía. Pero eso todavía, ¿hasta cuándo lo pueden soportar? Porque efectivamente la inflación se ha mantenido razonablemente equilibrada, pero lo de arriba está creciendo. Entonces, ¿cuánto dura eso? El mecanismo de transmisión hacia el consumidor no debería tardar más de 3 meses aproximadamente en lo que son justamente la reposición de inventarios, el consumo de materias primas, bienes importados, pero como también tenemos un alto componente de importación para las empresas que exportan, se compensa. Es un premio para los exportadores la depreciación, pero es un castigo para quien importa. Entonces hay empresas que compensan justamente este incremento de precios vía importación con sus exportaciones. ¿Y si ya llegó a 20 el dólar, bajará de ese nivel? Yo creo que no. E incluso las encuestas de los especialistas sobre economía que produce el Banco de México o la encuesta de instituciones financieras de Banamex, todas estas encuestas de hace tiempo decían que el tipo de cambio iba eventualmente a bajar. Pero ya en los últimos meses, quizás baja, pero no tanto. Ya últimamente, quizás ya no sube tanto, pero quizás ya no va a bajar. Y ahorita cada vez hay más y más escepticismo de que de que va a regresar o no. Y yo creo que a estas alturas no va a regresar, porque el déficit en la cuenta corriente, insiste, sigue siendo muy elevado y los capitales van a seguir saliendo. Estados Unidos va a seguir subiendo su tasa de interés. Entonces, todos los grandes movimientos que estamos viendo ahorita, que están haciendo que el tipo de cambio vaya en la dirección que está yendo, pues no están desapareciendo. Pues ahí están, Jonathan, Raimundo, se acabó el tiempo, seguiremos hablando si me lo permiten. Gracias por estar aquí esta noche. Seguiremos pues todos estos elementos importantísimos en un momento como este para México. Gracias a los dos por estar aquí. Un placer. Y a usted que nos permite acompañarle. Pasar bien. Seguiremos en el tema. Buenas noches y hasta luego.